¿Cuáles son mis tropos favoritos de la literatura de fantasía? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy quiero empezar diciéndoles si les gusta más este escenario. Lo cambié un poquito, es uno que requiere un poco más trabajo, tengo que mover muebles y cosas cada vez que grabo, pero lo importante es que me puedan ver. Antes estaba grabando, o desde que regresé al canal estaba grabando desde el comedor, que como podían ver era un poco oscuro y tenía que hacer iluminación y demás, pero pues ahí tenía montado todo el estudio. Pero creo que esto se ve más y creo que es más del lado de lo histórico del canal. Pero bueno, hablemos de los tropos de la literatura de fantasía. ¿Qué es un tropo? La RAE define un tropo como el uso del lenguaje en un sentido diferente, en sentido figurado. Por ejemplo, una metáfora, una metonimia son tropos. Sin embargo, el día de hoy la palabra tropo ha cambiado, ha tenido un cambio semántico, porque ahora significa un artefacto literario que ha sido usado demasiadas veces, es decir, algo que es muy común, por no decir que es un cliché. Si uno se mete, por ejemplo, a TV Tropes, un sitio de internet muy famoso, TV Tropes, cada vez que uno tiene ganas de escribir una historia se va a dar cuenta que lo que se le está ocurriendo a la primera le va a parecer de lo más original del mundo, pero después se va a dar cuenta que original no tiene mucho. Ahora, no hay nada malo con los tropes. Como decía o dice Austin Kleon, hay que saber robar como un artista. Y más bien el problema es cuando uno usa algo de forma que sea muy ligera o muy traicionera. De hecho, lo leí alguna vez que decían de las obras de cierto famosísimo dramaturgo inglés que sus obras permiten la reinterpretación, pero se rebelan contra la ligereza y contra la traición. Entonces, les quiero contar de 5 de mis tropos favoritos de la literatura de fantasía. No van a escuchar de mí algunos muy clásicos porque hay, el más famoso siempre es el elegido, ¿no? El elegido, que es mucho más, no de Tolkien, sino de los primeros que imitaron a Tolkien, que pusieron esta moda. Por ejemplo, Eddings o Brooks, o la carga de caballería, o la batalla épica al final, o la banda de aventureros, o la taberna, o las diferentes razas fantásticas. Para mí, yo me estaba dando cuenta que tengo ciertos tropos que me encantan en la literatura de fantasía, y casi todos vienen de la primera obra de fantasía que leí, que anda por acá, que es Historia Interminable. Entonces vamos por allá. No están en un orden específico, están en un orden. Yo creo que el primero es el que me gusta más por mucho, pero los demás creo que tienen también un buen lugar en los libros que me gusta leer de fantasía. Entonces, tropo número 1. La casa con muchas puertas. Imagínense que nuestros personajes llegan o despiertan en una casa y esa casa tiene muchísimas puertas y las puertas llevan a muchos lugares diferentes, a lugares fantásticos, a lugares completamente fuera del lugar en el que están. La casa no tiene sentido por dentro, es más amplia por dentro de lo que parece por fuera. La casa de las 1000 puertas. Y casi nadie habla de este tropo. A mí me gusta mucho porque aparece obviamente en Historia Interminable, pero también aparece en muchos otros libros. Aparece, por ejemplo, en el tercer volumen de los libros de Ingari y de Diana Wynne Jones del Castillo Vagabundo. El tercer libro se llama La Casa de las Muchas Puertas. Aparece también en Malaz, o sea, las casas de Assad, en cierto modo, es una parte de este tropo. En Fantastes, que es una novela victoriana de fantasía que me gusta mucho, también aparece este tropo como La Casa de las 1000 puertas. Piranesi, yo creo que la última obra famosa de la fantasía que hace uso de este recurso. Y a mí me gusta mucho, es una idea que me gusta bastante. En la película de Shazam también hay una casa de muchas puertas. La Roca de la Eternidad es una casa de muchas puertas. Y lo usan mucho. Y ese me gusta mucho esa idea de una casa que sea completamente al revés y que te lleve a 5000 lugares como una estación intercambiador de trenes gigante. Entonces es el número 1. Número 2. El rey infantil o el rey menor de edad o el soberano menor de edad. Obviamente la emperatriz infantil es una, aunque en realidad no es una niña. Pero me llama mucho atención más por razones históricas. En la historia hubo muchos reyes que heredaron el trono, sus padres, sus abuelos murieron cuando ellos eran menores de edad y ellos no tuvieron que reinar necesariamente, muchas veces sus madres o el regente o el mayordomo de palacio eran los que llevaban los asuntos, pero también muchos de estos reyes cuando ya eran adolescentes les tocó tomar las riendas de sus reinos y aventarse a la guerra como tal. Entonces ya me encanta porque es como madurar a los trancazos.
Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos del Archivo de las Tormentas es Yanagaon o Yaup, que es, saben, el soberano que es más selectiva esta monarquía, o es más profética, yo creo. Y me gusta mucho también esa idea, ¿no? Como, ¿qué es lo que te hace madurar de golpe? Y nada mejor para hacerte madurar que crecer y tener que heredar 100% un reino. Número 3. El espejo mágico. El espejo mágico es probablemente uno de los tropos que uno puede escuchar un poquillo más. Porque yo creo que todo el mundo tiene la idea del espejo mágico de Blancanieves. Aunque hay muchos espejos mágicos. Les voy a contar 3 espejos mágicos que literal o sea, libros fundacionales para mí en la literatura fantasía usan un espejo mágico. La historia interminable utiliza la segunda barrera para llegar al oráculo del sur. Es un espejo mágico, que es donde la gente se ve no como quiere verse, sino como es. Y es cuando Atreyu y Bastian se ven las caras por primera vez. Me encanta esa escena. En segundo lugar, el espejo de Erised en inglés o de Oesed en español, que es deseo o desire al revés. Que uno ve las cosas como quisiera que fueran en Harry Potter. Y en tercer lugar, el espejo de Galadriel. Creo que hay un capítulo como tal del Señor de los Anillos que se llama El espejo de Galadriel, que es mucho más inquietante y mucho más profético. Pero bueno, espejos mágicos hay por todos lados en la literatura de fantasía. Y eso del espejo, ustedes no sé si han jugado a poner un espejo contra otro y ver el infinito. Eso es un juego borgiano también. Pero me gustan mucho los espejos mágicos y lo que pueden mostrarnos y las cosas que uno puede ver con el gran presagio del espejo. Número 4. Lugares de fantasía inspirados en lugares de la vida real. Este me gusta mucho porque uno puede imaginarse un libro de fantasía y cuando sabe que está basado en un lugar real y tiene la oportunidad de conocerlo, uno va a decir, este es el lugar de fantasía. 2 ejemplos. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Tolkien se basó en el Lauterbrunnen, que es un pueblo en Suiza, para crear cómo se imaginaba que debía ser Rivendell. De hecho, las ilustraciones que el propio Tolkien hizo del Señor de los Anillos tienen mucho, es casi como si fuera una ilustración de Lauterbrunnen. Si uno busca una foto como es el Lauterbrunnen, se va a imaginar así. Aunque yo también creo que el Parque Nacional de Yosemite en California también podría ser un excelente lugar para representar el lugar de Rivendell. Y en segundo lugar, en el Archivo de las Tormentas, las llanuras quebradas. Brandon Sanderson es de Utah. Y como es de Utah, en Utah es más famoso, además de por la gente que su adscripción religiosa. Utah es muy famoso por 3 parques nacionales, que son Bryce Canyon, Canyonlands y Zion. Y Zion en particular es un parque nacional que es famosísimo por sus cañones. Sus cañones de roca arenisca, rojos, y que a la gente gusta hacer cañones medio, aunque es medio peligroso si cae una tormenta, igualito que en el Archivo de las Tormentas. O sea, si cae una tormenta, se inundan y es peligroso, no se puede ahogar. Y de ahí muchas veces salió la idea de la tormenta eterna, ¿no? El Parque Nacional de Zion en Estados Unidos, y busquen una foto. O sea, literal, eso. Yo tengo ganas yo no conozco, tengo ganas de ir solamente para decir, mira, estas son las llanuras quebradas. Y tropo número 5. El tropo número 5, este también es relativamente frecuente, y es la gente que vive directamente sobre el agua. Me estaba acordando mucho de este tropo porque ahora que leí el libro del Sol Nuevo, en el tercer libro, que es la espada de Lictor, viene una representación de este tropo, un pueblo que en un lago, ya saben que pasa en Sudamérica, en Argentina, un pueblo que vive literal en chinampas, pero en chinampas que se mueven y con velas. Entonces eso me recordó mucho algo muy parecido en Un mago de Terramar, en el tercer libro, en la costa más lejana, gente que vive 100% en ciudades móviles que se hacen y deshacen y se reconfiguran cuando se juntan, que son 100% balsas. En la historia interminable también hay gente que vive en balsas, que son gente que vive en balsas 100% también hechas de mimbre, tejido, o también en el Archivo de las Tormentas también, lo que está en el Pure Lake o el lago puro, aunque esas no se mueven, son casas que están directamente en el lago. Entonces, ese es mi tropo número 5. Ahora, quiero que ustedes me cuenten cuáles son sus tropos favoritos de la fantasía, estos tropes, que les llaman mucha atención, que vean que siempre pasan, que siempre son representados, pero que ustedes como que les dé esa sensación especial de que, sí estoy en un libro de fantasía, y es lo que les ayuda a dar ese asombro. Cuéntenme cuáles son y no se les olvide dar una manita arriba, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.